pregunta que tiene el libro es una pregunta incómoda, fundamentalmente porque cuestiona a las bases mismas de lo que podría ser y lo que es aquello que se denomina movimiento popular. ¿Qué es el movimiento popular? Uno se podría preguntar, ¿no? ¿Cómo está constituido el movimiento popular? ¿Quiénes son los sujetos del movimiento popular? ¿Cuál es la expresión manifiesta, viva, actuante del movimiento popular? Son una serie de preguntas que sin duda no tienen respuestas fáciles, son respuestas complejas, y yo he sostenido con ánimo de provocación de que el movimiento popular solamente existe en los textos de los historiadores del movimiento popular. Pero hoy día, actualmente, el movimiento popular no existe. Es una entelequia que sirve para hacer reflexiones, pero que no tiene una manifestación concreta. ¿Quiénes son las expresiones representativas del movimiento popular? Lo es la Central Unitaria de Trabajadores, es la Central de Clasistas de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Conjusal, el movimiento de Luis Mesina, No Más AFP. ¿Quiénes son los representantes del movimiento popular? Y pareciera ser que la respuesta, un tanto pesimista, sería que no hay movimiento popular. Hay acciones sociales sectoriales. Los estudiantes secundarios movilizados por aquí, los estudiantes universitarios que hoy día están felices porque recuperaron después de casi 10 años a la FES. ¿Pero quiénes están felices? Los mismos estudiantes, los poquitos. los poquitos que lograron alcanzar el supuesto quórum del 45% de estudiantes participando en la elección, y que eligieron a una candidata comunista en una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y que algunos lo ven como, ahí hay alguna alternativa. Perdón, digo yo, discúlpenme, venimos saliendo de un gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista que entregó el gobierno a José Antonio Caz, y algunos lo ven y algunos lo aplauden como una posibilidad real y efectiva, la reconstrucción del movimiento estudiantil que no tiene expresión específica, el movimiento estudiantil universitario desde el año 2013 en adelante. Desde el año 2013 en adelante. La última presidenta fue la diputada Schneider, y de ahí que no había aparecido nada hasta ahora. Claro, en las condiciones coyunturales, en las condiciones de un gobierno de derecha, eso es fácil. Eso ha sido una tónica dentro de la acción colectiva de las sociedades, en la cual cuando hay gobiernos de derecha, hay organizaciones que se le oponen y que se organizan. Pero de ahí que se tuviera como una alternativa que pueda confrontar al gobierno de Caz, me parece que estamos muy lejos. Estamos muy lejos de aquí. Y cuando uno dice en el libro, yo sostengo en el libro, y si quiero hacerme cargo de mis afirmaciones, yo sostengo en el libro que la revuelta popular, lo que sirvió, respondiendo un poco la pregunta que hace, ¿a quién le sirvió? Le sirvió a lo que yo denomino al sujeto neoliberal, que
de una u otra manera se sintió amenazado por el movimiento de lo que fue aquello que se denomina la revuelta popular de octubre del 2019. ¿Por qué? Porque ese movimiento en algunas de sus acciones buscaba, ¿cierto?, transformar, terminar. Piensen ustedes que el lema real, inicial, era: el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, ese fue el eslogan fundamental y central que se escribió y se rayó en todas las paredes de las diversas ciudades del país. O sea, había un grupo de personas interesadas en poner fin al movimiento, poner fin al neoliberalismo, al capitalismo neoliberal, provocar la caída de Sebastián Piñera, la renuncia a Piñera y la construcción de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. Ninguna de las tres cosas se logró. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de la clase política, del orden político, por terminar con esa situación, y que fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y ese acuerdo era simplemente encerrar, derrotar al movimiento inicial de octubre. Y todo lo demás es simplemente derrota, sin alternativa posible, hasta el 4 de septiembre del 22. El 4 de septiembre del 22, cabe señalar que en la oposición a la propuesta constitucional del 22, no solamente habían sectores de la derecha más recalcitrante, obviamente, el republicano, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, Partido Social Cristiano y otros, pero también estaban sectores del Partido Socialista, también habían sectores del Partido Demócrata Cristiano, habían sectores también de el Partido PPD, y de otro grupo de personas que se oponían a esa constitución política. Por lo tanto, el rechazo era por la mantención, como bien dice Miguel acá, por la mantención del orden creado por Pinochet. Ese es el tema, y que respaldaba y respalda a una ciudadanía neoliberal que decidió apoyar a una salida de extrema derecha. Porque si la crisis era tan grande, la pregunta es por qué no se logró construir una salida por la izquierda. ¿Por qué no se construyó una salida por la izquierda, sino que se construye una salida por la derecha? Y ese es un síntoma que está presente en toda América Latina. En Argentina, estuvo presente en Brasil con Bolsonaro, está presente en Bolivia con Rodrigo Paz, está presente en Ecuador en las distintas votaciones, está presente hoy día, ¿cierto?, en Colombia, está presente en Perú. Todas son salidas por la derecha. El tema fundamental es que no hay izquierda. Ese es el tema. No hay izquierda. La izquierda existe en este país en la historia. En la historia. En la historia que hace Gabriel Salazar, en la historia que hace Sergio Grez, en la historia que hace todos los historiadores que se dedican a hacer la historia del movimiento obrero. Ahí está la izquierda, y es una izquierda potente, fuerte, consistente, capaz de levantar un proyecto durante la Unidad Popular, etc. Esa izquierda existe hasta
1973, y después de eso, tal vez algo de esa izquierda quedó durante la década de los 80 para resistir la dictadura, algo se manifestó en la década de los 90, pero pronto se fue diluyendo, y hoy día quedan vestigios, quedan islas de izquierdosos o de izquierdosas, por ahí que andamos algunos convoyes.